Hola a todos. Hoy vamos a descubrir qué nos trae Urano para los próximos 7 años. Este 26 de abril de 2026, el clima del mundo cambia por completo. Urano deja atrás la pesadez de la Tierra de Tauro y se lanza de lleno al aire eléctrico de Géminis. Se termina la inercia y empieza la velocidad. Hoy vamos a conocer en qué área de tu vida se encenderá esta chispa y cómo podés aprovecharla al máximo. Por fin se terminan las sorpresas caóticas para Tauro, que recupera esa estabilidad que tanto extrañaba. Pero prepárense, porque ahora comienza la verdadera revolución mental. Una nueva forma de pensar está naciendo, y vos tenés un lugar privilegiado para verla surgir. Busca tu signo ascendente a continuación, porque ahí es donde vas a sentir el rayo de la innovación. Si tenés tu ascendente en Aries, entonces prepárate porque el rayo de Urano entra directo en tu casa 3. Venís de años donde la inestabilidad estuvo en tu bolsillo, pero ahora la electricidad se traslada a tu mente. Vas a sentir que tus ideas se aceleran, aparecen proyectos brillantes de la nada y una necesidad urgente de decir lo que pensás sin filtros. Tu comunicación se vuelve eléctrica, directa y radical. Es un momento clave para renovar el vínculo con tus hermanos o tu entorno cercano, donde lo viejo ya no encaja. Si sentías que tu mensaje estaba estancado, Urano viene a darte el megáfono. Tu mente vuela y el mundo finalmente te va a escuchar. Si tenés tu ascendente en Tauro, entonces prepárate para respirar profundo, porque el rayo de Urano finalmente sale de tu cuerpo y de tu identidad para entrar de lleno en tu bolsillo. Entramos en tu casa 2, la zona de tus recursos y tus valores. Se terminan los imprevistos de salud o esos cambios de rumbo personales que te agotaron estos últimos años. Ahora la innovación es económica. Te vas a descubrir buscando formas de ganar dinero que antes ni te imaginabas, probablemente ligadas a lo digital o a proyectos creativos muy disruptivos. Es el momento de soltar esa vieja forma de sustento que ya no te representa y abrazar una libertad financiera mucho más ágil y liviana. Tu valor personal se renueva. Ya no sos lo que tenés, sino lo que sos capaz de inventar. Si tenés tu ascendente en Géminis, entonces prepárate porque vos sos el gran protagonista de este 2026. El rayo de Urano entra de lleno en tu casa 1, la zona de tu identidad y tu cuerpo. Olvídate de quién creías que eras hasta ayer. Se terminó el estancamiento y empieza un reseteo total. Vas a sentir una necesidad eléctrica de cambiar tu imagen, tu nombre o incluso el propósito de tu vida. Es un año de despertar donde lo que antes te definía ahora te queda chico. Si te sentías una versión antigua de vos mismo, Urano viene a actualizarte el software. Te volvés un imán de lo nuevo, de lo disruptivo y de lo original. Sos el canal por donde el futuro entra al mundo, así que no tengas miedo de soltar tu vieja piel. Tu nueva vida pide pista. Si tenés tu ascendente en Cáncer, entonces prepárate para un viaje hacia adentro porque el rayo de Urano entra de lleno en tu casa 12. Esta es la zona de tu inconsciente, de tus sueños y de todo lo que tenés guardado bajo llave. Olvídate de los procesos lentos y pesados. Ahora la revolución es espiritual y sucede a la velocidad de la luz. Vas a experimentar despertares intuitivos muy fuertes, casi eléctricos, que te van a ayudar a soltar karmas y mochilas del pasado de forma repentina. Si sentías que algo te frenaba y no sabías qué era, Urano viene a iluminar ese rincón oscuro. Tus sueños se vuelven vívidos, lúcidos y llenos de mensajes del futuro.
Es el momento de liberar lo que ya no te pertenece para nacer a una nueva conciencia, mucho más liviana y conectada con el todo. Si tenés tu ascendente Leo, entonces prepárate porque el rayo de Urano entra de lleno en tu casa 11, la zona de tus grupos, tus amistades y tus proyectos a largo plazo. Olvídate de moverte siempre en los mismos círculos de siempre. Tus grupos de amigos van a dar un giro de 180 grados. Te vas a descubrir rodeado de gente rara, innovadora, tecnológica o con ideas muy disruptivas que te van a volar la cabeza. Si sentías que tus metas para el futuro estaban estancadas o eran demasiado convencionales, Urano viene a resetear tu visión. Es el momento de lanzarte a proyectos colectivos que tengan un impacto social o digital. Tu propósito ahora se expande a través de la red. Ya no se trata solo de brillar vos solo, sino de ser la chispa que enciende a toda una comunidad nueva. Si tenés tu ascendente en Virgo, entonces prepárate para un verdadero salto cuántico, porque el rayo de Urano entra de lleno en tu casa 10. Esta es la zona de tu éxito, tu carrera y tu imagen pública. Olvídate de la rutina estructurada y de los planes a largo plazo que tenías grabados en piedra. Se viene un cambio inesperado en tu vocación. Si te sentías atrapado en un trabajo que ya no te inspiraba, Urano viene a darte el empujón que te faltaba para hacer algo independiente, tecnológico o muy disruptivo. Es el momento de animarte a esa visibilidad que tanto te costaba aceptar. Tu propósito profesional se renueva por completo. Ya no se trata de encajar en el sistema, sino de inventar tu propio sistema. El mundo va a empezar a verte de una manera totalmente nueva, mucho más libre y original. Si tenés tu ascendente en Libra, entonces prepárate para que tus fronteras se expandan por completo, porque el rayo de Urano entra de lleno en tu casa 9. Esta es la zona de tus creencias, tus estudios superiores y los viajes largos. Olvídate de las verdades absolutas que sostenías hasta hoy. Si viene un cambio radical en tu filosofía de vida, vas a sentir una curiosidad eléctrica por temas que antes ni entendías o que te parecían demasiado locos. Es el momento ideal para anotarte en ese curso disruptivo o para lanzarte a viajes inesperados que te cambian la mirada para siempre. Si te sentías encerrado en una forma de pensar muy diplomática o estructurada, Urano viene a decirte que la verdad es mucho más amplia. Tu mente vuela hacia horizontes lejanos y tu propósito ahora es integrar conocimientos nuevos que te hagan sentir, por fin, verdaderamente libre. Si tenés tu ascendente en Escorpio, entonces prepárate para una verdadera alquimia, porque el rayo de Urano entra de lleno en tu casa 8. Esta es la zona de tus transformaciones más profundas, de tus recursos compartidos y de tus sombras. Olvídate de las crisis lentas y pesadas del pasado. Ahora la liberación es instantánea. Se vienen cambios inesperados en herencias, deudas o en la forma en que manejas el dinero con otros. Pero lo más potente sucede adentro. Vas a sentir una liberación emocional y sexual que rompe con tabúes que te tenían atado por años. Si sentías que cargabas con secretos o pesos que no te dejaban avanzar, Urano viene a cortar esas cadenas de un solo golpe. Tu propósito ahora es habitar tu poder personal para una libertad absoluta, sin miedo a los que los demás piensen de tu verdadera naturaleza. Si tenés tu ascendente en Sagitario, entonces prepárate para un cambio de juego total, porque el rayo de Urano entra de lleno en tu casa 7. Esta es la zona de tu pareja, tus socios y tus vínculos más estrechos. Olvídate de las relaciones predecibles o de los compromisos que se sienten como una carga. Se viene una verdadera revolución en tu forma de unirte a los demás. Tu pareja o tus socios te van a traer sorpresas que te van a obligar a ser más flexible. Vas a descubrir que aparece gente en tu vida que te desafía a ser más libre y mucho menos convencional en el amor.
Si sentías que tus vínculos te cortaban las alas, Urano viene a traer aire fresco y nuevas reglas de juego. Tu propósito ahora es aprender que el compromiso real no es control, sino una danza de dos personas libres que eligen caminar juntas hacia el futuro. Si tenés tu ascendente en Capricornio, entonces prepárate para un cambio de ritmo total, porque el rayo de Urano entra de lleno en tu casa 6. Esta es la zona de tu rutina diaria, tu trabajo cotidiano y tu salud. Olvídate de los horarios rígidos y de las estructuras de oficina de toda la vida. Tu día a día se vuelve tecnológico y flexible. Se vienen cambios inesperados en tu forma de trabajar, quizás un vuelco definitivo al home office o a proyectos que podés manejar desde cualquier lugar del mundo con tu celular. Si te sentías agobiado por la repetición, Urano viene a hackear tu rutina para que ganes libertad. También es un momento clave para tu bienestar. Vas a descubrir nuevas formas de cuidar tu cuerpo con métodos alternativos o tecnología aplicada a la salud. Tu propósito ahora es entender que ser productivo no significa estar atado a un escritorio, sino ser el dueño de tu propio tiempo. Si tenés tu ascendente en Acuario, entonces prepárate para jugar porque tu propio regente, el rayo de Urano, entra de lleno en tu casa 5. Esta es la zona de tu creatividad, de tu autoexpresión y del romance. Olvídate de las formas tradicionales de mostrarte al mundo. Tu regente te está pidiendo creatividad pura y disruptiva. Vas a descubrir una forma de expresarte artísticamente que va a sorprender a todos, incluso a vos mismo. Si te sentías bloqueado o demasiado serio, Urano viene a traerte romances flash e inesperados que te van a devolver la chispa. Y si tenés hijos, prepárate para verlos vivir cambios de mucha libertad y originalidad. Ellos también se vuelven tus maestros de lo nuevo. Tu propósito ahora es recuperar el placer de ser vos mismo, sin guiones y con mucha luz. Es momento de brillar desde tu versión más auténtica y eléctrica. Si tenés tu ascendente en Piscis, entonces prepárate para renovar tus cimientos, porque el rayo de Urano entra de lleno en tu casa 4. Esta es la zona de tu hogar, tu familia y tus raíces más profundas. Olvídate de la idea estática de casa que tenías hasta ahora. Tu nido necesita aire y movimiento. Se vienen mudanzas repentinas o cambios muy veloces en la dinámica de tu familia que te van a obligar a soltar viejos apegos. Quizás descubras que te sentís más cómodo viviendo de una forma nómade, viajando, o decidas transformar tu hogar actual en un espacio lleno de tecnología y luz. Si sentías que tu pasado o tus mandatos familiares te pesaban, Urano viene a cortar los cables viejos para que puedas construir una base mucho más libre. Tu propósito ahora es entender que tu verdadero hogar no son 4 paredes, sino la libertad de sentirte en casa donde sea que estés. Urano en Géminis nos está haciendo una invitación colectiva. Soltar la fijeza de lo que creemos ser para abrazar la curiosidad de lo que podemos llegar a ser. Durante estos próximos 7 años ya no se trata de tener la razón o de aferrarnos a verdades grabadas en piedra, sino de estar abiertos a la sorpresa y a la multiplicidad de opciones que el universo nos pone enfrente. Recordá que Urano no viene a romper por romper, viene a despertar aquellas áreas de nuestra vida que se quedaron dormidas o estancadas en la comodidad. Es un llamado a actualizar nuestro sistema operativo mental y entender que la verdadera seguridad no está en que nada cambie, sino en nuestra capacidad de ser flexibles ante el viento de lo nuevo. Este es un viaje que recién empieza. El 26 de abril de 2026 marcamos el punto de partida de una nueva forma de habitar el mundo. Así que te pregunto, de todo lo que escuchaste hoy, ¿cuál es ese cambio que ya sentís que está pidiendo pista en tu vida? Contame en los comentarios en qué signo tenés tu ascendente y qué es lo primero que vas a renovar con este tránsito. Los leo a todos para que sigamos profundizando y aprendiendo juntos en esta comunidad.
Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video.